Hola, mi nombre es Mario Michel y hoy vamos a hablar un poco sobre la programación de un Arduino. Esto es para las materias de programación de PIX, pero debido a que los Arduinos son tarjetas programables que utilizan un Atmega, que es un microcontrolador muy utilizado, y además de que es muy barato y muy fácil de usar, vamos a aprender a usar un Arduino para después poder evolucionar y realizar proyectos en microcontroladores, los cuales requieren pues un hardware especial para ser programados, como lo vimos en el video de la teoría de los microcontroladores. Pero bueno, antes de empezar a programar, nosotros tenemos que entender muy bien qué es la programación. Y bueno, tengo este pequeño ejemplo que nos va a decir qué es la programación. Y bueno, la programación es solo manipular datos. ¿Qué tipo de datos? Bueno, pues los datos que recibimos de pues un botón, un sensor, señales eléctricas, analógicas o señales digitales. ¿Y qué es lo que hace la programación? Bueno, nosotros el usuario le decimos a la computadora qué hacer y es como si metiéramos todos esos datos en una pequeña caja para ser manipulados haciendo sumas, restas, multiplicaciones, rangos, muchísimas eh, bueno, funciones lógicas. ¿Para qué? Para obtener más datos o los mismos datos pero modificados. Entonces realmente la programación es manipular datos de una forma en la que a nosotros nos convenga para realizar un trabajo, una función. Y también es muy importante mencionar que para nosotros poder programar necesitamos hablar el lenguaje de la computadora, por eso existen los lenguajes de programación. Y bueno, un ejemplo muy claro está en, por ejemplo, si nosotros viajáramos a Estados Unidos y quisiéramos comprar una hamburguesa en una tienda, bueno, pues para que la persona que nos está atendiendo pueda darnos y hacernos nuestra hamburguesa, pues tenemos que decirle, hablar el mismo idioma para decirle, oye, dame una hamburguesa y que él te responda, te dé otro dato que diga, ah, bueno, sería tanto, aquí está tu hamburguesa. O si nos vamos a Europa, a Francia, pues, para pedir un croissant necesitamos hablar el mismo lenguaje, el francés. Y bueno, como en todos los lenguajes hay lenguajes universales, por ejemplo, pues el inglés es un lenguaje universal, el español también se habla en muchos países. Igual en los lenguajes de programación existen unos más comerciales que otros para diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, existe Python, que es para tarjetas programables, Java, que es para objetos, C++, que es el lenguaje de programación del Arduino y es lo que vamos a ver más a detalle en este video. MATLAB, que bueno, pues nos sirve para manipular matrices, que pues son arreglos de datos, que más adelante ustedes van a aprender que es una matriz. Y ensamblador, que ensamblador pues fueron de los primeros lenguajes de programación para microcontroladores y usa principalmente el lenguaje hexadecimal. Entonces pues sí hay que nosotros estudiar un poquito hexadecimal y binario para poder usar ensamblador. No es tan amigable, por ejemplo, como C++. Entonces vamos a nosotros a enfocarnos en programar un Arduino con C++ y les voy a explicar algunos conceptos básicos del lenguaje. Bueno, continuando con los temas de la programación Arduino, estos son los tres elementos principales que nosotros debemos de aprender. Uno es la estructura, que es la forma en la que nosotros acomodamos nuestro código. La otra parte son las variables, que es donde vamos a guardar en la memoria del microcontrolador los valores que nosotros le asignemos, ya sean constantes o
sean valores que nosotros obtengamos de, por ejemplo, sensores o ese tipo de señales eléctricas externas. Y bueno, las funciones que van a ayudarnos a hacer nuestro código más sencillo. Podemos usar las funciones, pues, por ejemplo, para conseguir sacar el coseno de algún ángulo en radianes. Muchas funciones podemos hacer. Obviamente, pues estas son poquitas. Nosotros podemos buscar en la página de Arduino, en lo oficial, o en internet también hay varias páginas en donde nosotros podemos ver todo lo que podemos hacer con un Arduino. Y si explicáramos todos, pues este video duraría como 1 hora. Entonces vamos nada más a explicar un poco cómo es que funcionan en general. Y para nosotros ya tener una noción más clara de qué es un código. Y para poder empezar a hacer circuitos sencillos, bueno, códigos sencillos. Tomen en cuenta que la programación pues ocupa una curva de aprendizaje un poco lenta, por lo que no se presionen si luego no entienden o si les está costando mucho trabajo hacerlo. Es algo que se va a mejorar con la práctica. Por eso es bueno que vayan bajando su programa, es gratuito, el de Arduino, para que nada más lo vayan familiarizándose con él y puedan ir practicando. Bueno, vamos a hablar un poco de la estructura, que es cómo se va a acomodar. Tenemos aquí el sketch. Recuerden, un código de Arduino se le conoce como sketch o boceto, que es donde vamos a escribir todo en ese boceto. Y los principales comandos para un sketch pues es el setup, que el setup nos permite nosotros asignarle valores a las variables, o asignar las entradas, asignar las salidas, para que el Arduino entienda que, bueno, el pin 10 por ejemplo es digital, o el pin 9 va a ser analógico, que el pin 7 va a ser de salida, que el pin 8 va a ser de entrada. Eso es para nosotros poder preparar nuestro Arduino que funcione y reciba señales. Y dentro del código también, que el código entienda qué tipo de variables estamos usando, si algunas son fijas o si son variables. Y bueno, ahora tenemos aquí el loop, que lo que se encuentra dentro del loop se va a repetir infinitamente durante todo nuestro código cuando esté encendido el Arduino, por lo que nosotros siempre hay que tener cuidado de qué ponemos aquí. O bueno, también podemos usar un delay, que es una función que nos permite hacer que cuando mandemos llamar una función, que ahorita les explico qué es mandar llamar una función, nosotros podamos tener un pequeño retraso para que el Arduino funcione más naturalmente y menos robóticamente. Como por ejemplo, queremos que el LED se prenda 5 segundos, bueno, pues usamos un delay para que se prenda 5 segundos y que por 2 segundos esté apagado. Eso es una función que se utiliza mucho, el delay. Bueno, continuando aquí a la estructura. Bueno, existen los controles estructurales, que pues son las funciones, o bueno, no funciones, pero estructuras lógicas. Por ejemplo, el if, que es cuando se comparan dos variables. El goto, que es ir a otra parte del código de Arduino. El while, que es pues un comando en donde nosotros hacemos que una acción se realice mientras tenga pues ciertas características, ¿no? que nosotros definimos. Esto es el control estructural, es para nosotros hacer pues un acomodo más lógico y una toma de decisiones que se hace dentro del código. Y bueno, también para eso sirve mucho, por ejemplo, la estructura como comparación, que pues es comparar dos datos, que es menor que, menor igual que, mayor igual que o igual.
esto ya lo conocen, esto es la base de las compuertas lógicas que vimos en el segundo parcial. Las variables, pues es el valor que se guarda en la memoria, como ya lo había dicho. Y bueno, existen varios tipos de variables. Primera, pues los tipos de datos, que es el array. El array, pues es un conjunto del mismo tipo de dato en un solo valor. ¿Recuerdan cuando les dije lo de la caja, que ahí metes datos en la caja? Bueno, por ejemplo, un array meterías varios datos en la misma caja que fueran del mismo tipo. Por ejemplo, tipo booleano, tipo byte o tipo char. Es como si tuvieras una caja denominada para puras manzanas. Solo puedes meter manzanas ahí y la computadora, si detecta una pera, te va a marcar un error. Y bueno, sigue el booleano, que pues es un valor entre dos valores, que es true o false. Recuerden las variables, entonces estas ocupan memoria. Entonces por eso a veces es muy importante definir correctamente qué tipo de dato es, para ahorrarnos memoria. O por ejemplo, existe el char, que es una letra. El char ocupa un byte para almacenarse y tiene un rango de menos 128 a 127. Quiere decir eso, que esos son los únicos valores que puede tomar ese char. Por ejemplo, el float es más grande. El float quiere decir que nosotros podemos usar un valor que tenga decimales, hasta 7 decimales, el float, y ocupa 4 bytes, o sea, 32 bits, o sea, es mucho almacenamiento de memoria un float. Por eso a veces es mejor usar enteros en algunos casos. Y bueno, ¿cómo se define un entero en el tipo de datos? En el int o integer. Bueno, solo acepta valores enteros desde menos 32.768 al 32.767. Y bueno, también existen los que son unsigned, float, int y char, que lo único que quiere decir unsigned es que no, el signo menos, o no hay valores negativos. Entonces, por ejemplo, el unsigned int sería de 0 a 65.535, sin decimales. Y bueno, el void, pues el void es nada más para declarar un tipo de dato que no requiere un valor de retorno. Esto es nada más para cuando se hacen operaciones con valores internas en el código que no necesitan mandarse directamente a una salida del Arduino. Pueden ser operaciones que se hacen dentro del mismo código para hacer otra función. Y bueno, tenemos las constantes, que pues las constantes son valores que nosotros definimos desde el principio. Por ejemplo, las variables pues pueden cambiar con el tiempo si se las asignamos a, no sé, a la entrada analógica, y pues va a cambiar porque tal vez es un potenciómetro o un voltaje o un valor digital. Las constantes no cambian, nosotros las designamos desde el principio y solo tienen un valor. Por ejemplo, high pues sería alto, que ya saben que es alto en digitales, un 5 volts, y un low que sería 0. Luego, por ejemplo, hay una constante que se llama LED, que pues sirve para encender un LED que tiene dentro del Arduino. Bueno, otra constante, pues el true o false, que son los valores de booleanos. Acuérdense, solo es sí o no, o verdadero o falso. Y bueno, existen de conversión también, son variables que nos ayudan a cambiar de un tipo de dato a otro. Simplemente es eso, lo que pongamos aquí dentro de este paréntesis se va a cambiar. Por ejemplo, si aquí le ponemos un valor de char y le damos byte, bueno, se va a cambiar a byte. Y bueno, continuemos con las funciones, que pues existen muchísimas, les recuerdo,
por favor lean más en internet, porque hay muchas funciones que pueden resolverte lo que quieres hacer de una manera más rápida. Por ejemplo, aquí tenemos una lectura de un valor digital, una escritura de un valor digital. Podemos seleccionar en qué modo queremos usar un pin del Arduino. También tenemos una lectura analógica, una escritura analógica. Ya les había comentado de las funciones de tiempo que pues, te permiten hacer retardos entre código a código para muchas formas. Es lo bueno de la programación, que pues, las opciones son muchas, y es por eso que a veces puede ser como un poco intimidante empezar a programar, pero con el tiempo van a lograr hacerlo y van a ver que ya después va a ser mucho más fácil. Y por ejemplo en trigonometría, pues esta función pues, te ayuda a sacar, como había dicho, el coseno de un valor en radianes. Esto pues les recomiendo que lo vayan estudiando poco a poco, que lo entiendan, que lo aprendan, para que podamos empezar a hacer un poco de ejemplos de programación, y es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Si tuvieron alguna duda durante todo este video, pues pregúntenme, dejen un comentario y yo trataré de resolvérselas. Y pues recordarles, busquen más referencias en internet para que no se queden solo con lo que yo les digo. Si les interesa mucho aprender rápido, pues lean todavía más información. Pero bueno, los veo en el siguiente video y que estén bien.